En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Amado Señor, aquí estamos delante de la exposición de tu palabra. Gracias por este camino recorrido en estas ya más de 3 semanas. Y hoy empezamos la 4ª semana de un recorrido. Sublime, grande y maravilloso. Amado Señor, gracias por el privilegio no merecido de predicar de este aspecto que para mí es tan importante y considero que debe saberlo para todos nosotros. Amado Dios, que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es un hecho innegable que nosotros terminamos pareciéndonos a nuestros padres de alguna manera, ¿cierto? Sí, eso es algo que es natural. Mis gestos, según lo que dicen los que me conocen y conocieron a mi papá, dicen que son muy parecidos. Es más, mi señora cuando me mira dijo, uy, usted hizo igualito a su papá. ¿Sí? De cierta manera, él sigue como viviendo en mí. Y yo creo que eso le hubiera gustado. Él murió hace 2 años durante el tiempo de la pandemia. Y yo sé que esas cosas que mi señora dice o que alguien no comenta de mi parecido, a él le hubieran gustado. Sí. Y creo sinceramente que cuando el Padre Celestial ve a sus hijos, a su iglesia, y esta refleja su carácter, a él le agrada. ¿Recuerdan nuestro primer propósito? Sí. Yo creo que si mostramos ese carácter de Dios, Él se agrada. Ahora, siguiendo a la generación, a mí me gusta mucho ver en mis hijos también a veces esas cositas, ¿cierto? Por ejemplo, mi hijo Juan se parece físicamente a mí, ¿sí? Aunque es más grande y más musculoso y corpulento, pero veo muchas cosas en él que yo tenía a su edad. Lo mismo sucede con mi hija siguiente, Isabelita, aunque tengo que reconocer que ella se parece más a su mamá. ¿Sí? Y qué bueno que se parece más a su mamá porque miren esta carita. Sí. Mi tercera hija también se parece físicamente a ella, pero del carácter de todos los 3 hijos es la que más se parece a mí. Sí. Ella tiene la belleza de la mamá, pero el carácter del papá.
es soñadora, es tímida, introspectiva, es idealista. Y hasta escogió la misma carrera que yo. Cuando yo veo las luchas que tiene, de alguna manera me transporto en el tiempo y me veo en ella. La marca de la familia es única. Y es el resultado de la conjunción de dos seres que se hicieron una sola carne. En este caso, mi esposa y yo. Y la marca de la familia de Dios es el carácter de Cristo. Tal cual. Esa es. Dios nos creó para que fuéramos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, y eso es lo que Él quiere ver en nosotros. Ese fue el sueño de Dios desde el principio, como lo hemos visto muchas veces. ¿Recuerdan cuando hemos leído en la carta a los Efesios? Eso es lo que el Padre quiere en nosotros, eso es lo que más espera que nosotros. Y esa era la percepción que tenían las gentes del tiempo de los apóstoles cuando los veían. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a Hechos 11, versículo 19 en adelante, vemos la historia de cómo se estableció la colonia o la comunidad más bien de hermanos en la ciudad de Antioquía. No de Antioquia, eso es aquí arribita. Antioquía. ¿Sí? Dice, entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin comunicar la palabra a nadie excepto solo a los judíos. Pero entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos anunciándole las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor, porque Bernabé era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, quien sería después Pablo, y cuando le encontró le llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué cristianos? Sencillo, porque veían en ellos el parecer de Cristo. Sea por una razón peyorativa o porque admiraban eso en ellos, lo empezaron a llamar como cristianitos, por decirlo de alguna manera, como pequeños cristos, perdón la palabra, porque era como verlo a Él. ¿Sí? La transformación que hubo en la vida de estas personas y lo que ellos reflejaban hacía ver a Cristo. Y esa es la razón por la cual se llamaban cristianos. Ahora, el mundo cristiano de hoy refleja a Cristo. Si tú le preguntas a un musulmán o a un budista de otras latitudes, llámese en Arabia, en la India, en Irán, cuando ellos piensan en el mundo cristiano, ellos piensan en todo el mundo occidental. Y adivinen qué están pensando. Definitivamente la palabra cristiano dejó de ser como Cristo. Y eso debe ser muy doloroso. Debería serlo para nosotros. Porque en parte es nuestra responsabilidad. Eso lo veremos en el último propósito cuando vemos que el mundo que alguna vez se llamó cristiano ya no lo sea, en gran parte es nuestra responsabilidad. Ya hablaremos de eso. Pero peor aún, la iglesia, los que decimos ser salvos mediante la sangre de Cristo, reflejamos a Cristo. Es decir, la iglesia es cristiana, entendiendo por cristiano que se parece a Cristo. Ahora bien, la esencia misma del discipulado es ser como Cristo. Y esa debe ser nuestra meta principal. ¿Por qué?
Porque si somos como Cristo, agradaremos a Dios. Primer propósito. Si somos como Cristo, amaremos la congregación, amaremos estar compartiendo, y eso también es parte del propósito. Si somos como Cristo, tendremos un espíritu de servicio. Si somos como Cristo, tendremos hambre por extender el reino de Dios. Luego, es vital, necesario y básico que nosotros nos parezcamos a Cristo. Y todo empieza con un llamado. Volvamos a esta lectura que hizo nuestro hermano Mario al comienzo. Está en el Evangelio de Mateo. Vámonos a Galilea, ya a un puesto de cobro de impuestos de la antigua Roma. Este no era precisamente el lugar más amado ni el lugar turístico en Israel. En la Palestina del tiempo de Jesús era el lugar a donde no quería ir un judío, porque ir a ese lugar significaba bájese de ahí, ¿cierto? Pague impuestos, ¿sí? Nosotros nos estamos preocupando por la reforma tributaria que nos quieren imponer. ¿Vieran ustedes cómo era eso? Porque los impuestos, había una serie de impuestos que eran obligatorios para Roma y había otros que se agregaban para los funcionarios locales y finalmente estaba lo que se agregaba por su cuenta el cobrador. Entonces, eso no era precisamente la persona más amada, el cobrador de impuestos. Peor aún, generalmente eran judíos que estaban al servicio del imperio, ¿sí? Y por eso no los querían. Pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, pecador desgraciado, ¿cómo haces eso a tus hermanos? No, ¿no es cierto? Eso no fue lo que dijo. Le dijo, sígueme. Y qué curioso, él se levantó y lo siguió. Eso quería decir que tenía que dejar ahí todo ese dinero que había ahí, todo lo que había recogido con lo que se lucraba a un lado y seguir al Señor. Curioso, ¿no? Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, es decir, a la casa de Mateo, aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos los vieron, es decir, los santos de ese tiempo, los religiosos, los que se sentían muy buenos, los que señalaban con el dedo y decían, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. He ahí algo hermoso. Primero que todo, y entendámoslo bien, es Cristo el que llama. No soy yo el que tomo la decisión, porque de mí yo hubiera seguido sentado, y creo que Mateo también, si Cristo no lo llama, él sigue ahí sentado cobrando los impuestos, ¿sí? Es una decisión que debemos tomar de seguir a Cristo. ¿Sigo o no sigo tras Él? ¿Puedo negarme? Sí, claro. Pero también puedo decir sí, como dijo Mateo. Y eso está en varias partes. El capítulo 9 es un capítulo especial. Pasemos ahora al Evangelio de Lucas. Estábamos en Mateo 9, ahora nos vamos a Lucas 9. Esos dos 9 son el capítulo del llamado. Sí, qué bonito. A veces uno encuentra unas cosas curiosas en la palabra. Es como todos conocemos Juan 3:16, pero se nos olvida primera de Juan 3:16 y también es muy importante. Pero bueno, ese es otro cuento. Aquí en el capítulo 9, versículos 59 y 60, dice, y lo estoy leyendo un poquito en desorden a propósito, dijo a otro, sígueme, lo mismo que le dijo a Mateo. ¿Cierto que puede decir uno sí o no? Pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Mateo se levantó y lo siguió. Dijo, espérame un momentico, voy a enterrar a mi padre. Ah, yo no sabía que tu papá había muerto. No, es que no era que hubiera muerto, es que él estaba pidiendo permiso para no seguirlo, sino hasta cuando su papá muriera. Esa era la realidad de esto.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Él es el que llama, no soy yo. Y su llamado siempre, nuevamente, siempre demandará de nosotros a que nos neguemos a nosotros mismos. Aquello que nosotros valoramos, aquello que nosotros queremos, aquello que nos da seguridad. Porque el entrar a la familia de Dios no es una cuestión de afiliación a un club. No. Es un asunto de un carácter especial y un asunto de permanencia. Miremos entonces un poquito antes. Lucas 9, versículos 57 y 58. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no le dijo, listo, ven conmigo. ¿Por qué? Porque este hombre hizo lo que no debía. Él se apresuró a decir, yo te sigo. No esperó a que el Señor le dijera, sígueme. ¿Sí? Primero que todo. Y segundo, él se la dejó clarita de una vez. Mira, esto no es tan sencillo. Tú estás pensando que yo voy a ser algún día tal vez el rey de Israel, porque eso es lo que dicen del Mesías. Mira que aquí ni siquiera vas a tener una casa en donde estar. ¿Sí? No vas a tener ni en dónde dormir, ni una buena cama, ni siquiera una piedra, sino el polvo del suelo. Bueno, Lucas 9, 23 y 24. Nueva versión internacional. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. O sea, debo estar dispuesto a morir de una manera total y completa a mí. Y eso es lo que a veces nos causa mucho problema, ¿no? ¿Cierto? No estamos dispuestos a renunciar algunas cosas, guardamos aspectos. Somos como aquel que quería primero enterrar a su papá, o como en otra de los apartes, aquel que quería primero, sí, que poder tener sus terrenos, sus días. Ay, sí, te voy a seguir. Espérate que me pensione, Señor. Te voy a servir cuando me pensione. Pero créanme que la mayoría de esas personas que han dicho que cuando me pensione es que te voy a servir, cuando llega la pensión, tampoco lo hacen. Uy, pero ustedes dirán, Dios quiere que yo renuncie a mi vida, es decir, a mí mismo. Yo no quiero llegar a ser una especie de marioneta, un títere de Dios. Yo quiero guardar mi personalidad. Ojo, yo no te estoy diciendo que vas a perder esa personalidad. Lo que vas a tener que cambiar es tu carácter. Dios no quiere eliminar tu personalidad, sino que quiere transformar tu carácter como el de Cristo. Quiere usar la matriz de quien tú eres. Cada uno de nosotros que somos distintos, no hay uno solo de nosotros igual. Y al ser transformado su carácter al carácter de Cristo, vamos a brillar. Un ejemplo muy bello lo dio una evangelista que, mira, hay de esas personas que son poco conocidas, pero que han tenido mucho impacto en el mundo y no lo entendemos. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue la doctora Henrietta Mears? No. Henrietta Mears. No, tal vez no. Pues crean, cuando les digo que es considerada la madre del evangelicalismo de nuestros tiempos. Y discipuló a muchos, miles, en escuelas dominicales para jovencitos. Entre ellos, ¿alguien sabe quién fue Bill Bright, no? Bill Bright es el fundador de la Cruzada, sí, estudiantil. Bill Bright, sí, fue discípulo de ella. ¿Conocen a un tal Billy Graham? Ah, bueno. Todos pasaron por las manos de Henrietta Mears. Sí. Era una persona muy especial. Donde ella llegaba a una iglesia, establecía la escuela dominical. Y lo curioso es que la escuela dominical la recibía con 50, 60.
y cuando la entregaba había 5,000, 6,000, 7,000. Una persona especial. Tenía una unción muy especial en Rieta. Un joven, alguna vez se le acercó, ella siempre estaba con los jóvenes. Le manifestó sus inquietudes acerca de rendir la vida a Cristo, a Dios. Pensaba que hacerse cristiano destruiría su personalidad, que perdería el control de su propia mente, que sería una mera marioneta en manos de Dios. La señorita Mirs siempre estuvo soltera, ella nunca se casó. A propósito, le preguntaron, ¿y por qué no te has casado? Le dijeron, no me he casado porque Pablo no estaba disponible. Eso dijo. Sí. Esta señora lo llevó a un cuarto oscuro y prendió una lámpara. ¡Pah! Apagó la lámpara, ¡pah! La volvió a prender. Le explicó al muchacho. La lámpara se rindió a sí misma a la corriente eléctrica y la luz llenó la habitación. La lámpara no destruyó su personalidad al rendirse a la corriente eléctrica. Por el contrario, lo que en verdad pasó es que sucedió aquello por lo cual fue creada, para que diera luz. Entonces, nosotros somos una lámpara, Cristo es la corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, cuando Él entra a nuestras vidas, vamos a reflejar aquello por lo cual fuimos creados. Eso quiere decir que si nosotros no desarrollamos el carácter de Cristo, nunca vamos a llegar a ser aquello que Dios soñó de nosotros. Complicado, ¿cierto? Bueno, entonces eso por lo cual fuiste creado solo se manifestará si desarrollas el carácter de Cristo. Tenlo muy en cuenta porque eso es muy importante para todo lo que vamos a seguir diciendo. En nuestra lectura de Colosenses, ¿recuerdan lo que estábamos leyendo inicialmente? Decía así al iniciar, por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces aquí quiero llamar la atención sobre dos palabras. Bueno, tres en realidad. La primera es andar. Por eso el Señor le decía, sígueme. Cuando le decía sígueme, era ir con Él, ¿cierto? Y Él era itinerante. Ese andar con Él no quiere decir simplemente vémonos de paseo. Quiere decir compartan mi vida y su vida conmigo. Es decir, vamos a ser compañeros ahorita del camino. Primero, andar con Él es caminar sus mismos pasos. Segundo, arraigados. Y arraigados, yo no sé si a nosotros esa palabra que nos suena. Arraigados. ¿A qué? ¿Qué piensan cuando piensan en arraigados? Raíces. Porque arraigados es raíz. Raíz, viene de la palabra raíz. Y arraigado es una raíz que se mete profundamente en el suelo. Piensen en un árbol de raíces profundas. ¿Quién puede sacar un árbol de raíces profundas? Yo puedo ir cuando el lugar donde yo juego baloncesto se llena de hierbitas. ¿Sí? El viento las lleva y yo voy sacándolas. ¿Sí? A la gente de verme a mí como extraño, yo soy el que le saca el agua a la cancha, el que un montón de cosas. Y además le saca las hierbitas. ¿Sí? Eso es fácil. Saco hierbas. Pero hay un árbol grandotote al pura borde de la cancha. Ni loco me voy a poner a sacar ese árbol. ¿Por qué? Porque está arraigado. ¿Sí? La hierbita, esa que sale fácil, esa no está arraigada. Entonces aquí es donde dice, aquí debemos de ser arraigados. Pero no solamente debemos estar arraigados, sino sobre edificados, no simplemente edificados, sino sobre edificados en Él. Construidos, desarrollados sobre la roca que es Cristo. Eso es lo que Él dijo, el que construye sobre esta roca estará firme. Entonces eso es lo que nos está diciendo acá. Tres cosas, caminar con Él, arraigados y sobreedificados. ¿Para qué? Dice que para ser parte de su familia y manifestando el amor de Dios al mundo. No podemos manifestar
el amor de Dios al mundo si no estamos andando con Él, arraigados y sobreedificados. Hay versículos que uno lee a veces como rápido, ¿no? Y uno no se da cuenta de toda la riqueza que tienen. Nunca olvidemos que existimos para ese propósito y no al contrario. Nosotros existimos para el propósito de Dios. No es al contrario, Dios no existe para nuestro propósito, ¿cierto? Bueno, y entonces el que está arraigado no lo saca nadie de ahí, ¿cierto? Eso es lo que se llama permanencia. Y ese es el otro aspecto hermoso del caminar con Cristo. No solamente que andemos con Él, sino que permanecemos en Él. Hay una lectura muy conocida en Juan 8, 31 y 32, ¿cierto? Eso, yo lo aprendí cuando aprendí evangelismo hace muchos años. Cuando estaba chiquito en la fe, a mí me enseñaron este versículo de memoria. Y aún todavía me acuerdo, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y hay otro por allá en Juan 15, 4 al 7. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. ¿Ven? No lo sabemos de memoria. Si alguien no permanece en mí, ¿qué le pasa? O sea, fíjense, él le dice, mire, si permanecen en mí, llevan mucho fruto. El carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero si no permanecen en mí, ¿qué pasa? Ya algunos se lo saben y ya lo están diciendo por ahí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca. Y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les hará hecho. ¿Cómo vamos entonces a desarrollar ese carácter de Cristo que vemos es absolutamente necesario para que vivamos nuestra vida como creyentes y sin la cual simplemente seremos como ramas que merecen ser botadas y quemadas al fuego? ¿A alguno le gusta esa opción y dice amén? No, ¿no es cierto? No. Yo quiero es permanecer. Yo quiero dar fruto. Ahí sí que se oiga un amén, pero ahí sí no decimos amén. Sí, claro, ahí es donde hay que decir amén. Sí. ¿Cómo desarrolla eso? Primero, yo necesito la verdad de su palabra. Necesito que se cumpla el propósito de la semana que estamos terminando. Crecer juntos, otras personas. Y vamos a ver que también las circunstancias juegan un papel muy especial para desarrollar ese proceso, que es un proceso de toda la vida. Es un proceso continuo. ¿Sí? Dice en Efesios 4:13, Efesios 4:13 para el que está siguiendo alguna versión, Nueva Traducción Viviente. A mí se ríe Miguel porque es el que está ahí. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cierto? Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Y muchos no van a alcanzar ese potencial porque no quieren. Están acostumbrados simplemente a estar ahí. Dicen, pues ya soy salvo. Total, ya me voy al cielo. Pero no se trata de eso. Fíjense que en estos 5 propósitos que hemos dicho, ninguno de los 5 propósitos es yo fui rescatado para irme al cielo. No. Ninguno, ahí está, todos son propósitos para vivir en la tierra, para hacer la misión que vinimos a desempeñar. Entonces, si nosotros no hacemos eso, no vamos a crecer, no vamos a permanecer, no vamos a estar arraigados, no vamos a caminar con Él. Ese es un proceso de toda la vida, nunca cesa. ¿Cuándo termina? El día que me muero, el día que paso ya a la eternidad, ahí acabó eso.
Ya no necesito ser conformado a Cristo porque ya voy a tener esa conformación plena. Pero para que eso esté sucediendo, para que ese potencial se dé, es un proceso, un día a día que requiere un compromiso de nuestra parte en que yo decida crecer, desee crecer, que yo me esfuerce por crecer y que persista en crecer. Nuevamente, yo debo desearlo, no querer seguir siendo un bebé en la fe. Segundo, tomar la decisión de crecer. Tercero, esforzarme por crecer. Y último, persistir en crecer. Y debemos también tomar una decisión, y es que vamos a confiar en el trabajo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar todas esas decisiones, pero sin el Espíritu Santo en mi vida no va a suceder. Filipenses 2, versículos 12 y 13. De modo, amados míos, así como han obedecido siempre, vuelvo y repito, porque de pronto lo dije muy rápido. Filipenses 2, 12 y 13. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Fíjense que aquí están ambas cosas. Primero, yo tengo que ocuparme, ese querer, ese desear, ese esforzarme, ese trabajar por, es lo que se llama ocuparse en su salvación. Ojo que aquí no dice que me ocupe en ganar la salvación. No, la salvación ya es un hecho. Yo tengo que ocuparme en aquello que implica la salvación, que es desarrollar el carácter de Cristo. ¿Sí? Eso. Entonces, ocúpense ¿cómo? Con temor y con temblor. Con temor reverente y con temblor. ¿Sí? Algo así. Piensen un momentico en temblor, así como cuando tienen escalofríos, algo que es inevitable en su vida. Temblor. Así. Como quien dice, con pasión. No con pasión, sino con pasión. ¿Cierto? Eso es lo que debe haber en la vida. No se puede entender un hijo de Dios ahí, plano. No, tiene que haber pasión. También así, pasión. Otra vez, pasión. Así debe ser. Pero no solo eso, porque dice acá en el versículo 13, porque Dios es el que produce en ustedes. Ojo, yo me esfuerzo, pero el que lo produce en mí es Dios, por medio de su Espíritu Santo. El querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Pero eso tiene una ventaja, y es que yo no tengo que estarme esforzando en mis propias fuerzas, sino que el poder de Dios es el que garantiza. Ojo, el que garantiza que yo lo voy a lograr. Es que yo no veo en mi avance, es que yo no sé. ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? Tal vez no. Tal vez estás tratando de hacerlo en tus propios esfuerzos. Bueno, muy bien. Esto se me movió. Ya, creo que eso, le pusimos tanto pasión que se me movió. Sigamos entonces acá. Cuando nosotros tenemos ese elemento y ya sabemos que Dios es el que está haciéndolo en nosotros, pero que nosotros hemos dispuesto, tenemos que entender en dónde se está librando esa batalla. ¿Sí? ¿Dónde se libra la batalla para que el carácter de Cristo sea formado en mi vida? Aquí, en la mente. ¿Sí? Siempre debe ser así. La mente es el campo de batalla. Y entonces ahí van a pelear dos tendencias. Una es la tendencia nuestra, la vieja naturaleza, la que llaman naturaleza pecaminosa, que está autorreferenciada y que vives para sí mismo. Y nos pasa, ¿cierto? Cada rato estamos con el CBY para todo. ¿Sí? ¿Cómo voy yo? Queremos saber cuál es la ventaja.
y se nos olvida y nos equivocamos. Cada rato tendemos a hacer eso. Y por otro lado está la nueva tendencia, que es vivir pensando en los demás, enfocado en los otros. Esa es la vida con el carácter de Cristo, vivir enfocado en los demás, ¿sí? Es cambiar mi forma de pensar, es decir, debo ir quitando cada día más esa tendencia de vivir para mí mismo, como un niño que vive para sí mismo, ¿sí? Y por eso es que el apóstol Pablo dice, mire, es que hay muchos que son niños en la fe. ¿Por qué? Porque viven pensando, ¿qué es lo que me pueden dar a mí? Es que yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay unción. Dice algunos, por favor, si es que no hay unción es porque tú no estás moviéndote, caramba. Tú eres el que viene a darte. Aquí nosotros no vinimos a que Dios nos dé, nosotros vinimos a darnos a Dios. ¿Sí? Es cambiar esa forma de pensar que va a llevar a un cambio de conducta y finalmente va a poner en mí un carácter, que es lo que estamos buscando, el carácter de Dios. Y vamos a ver los instrumentos del Señor para hacerlo. Los instrumentos que el Señor tiene para formar ese carácter de Cristo. Aquí la mayoría de ustedes va a decir, y lo voy a asemejar a un escultor. El escultor tiene un bloque de mármol, ¿cierto? Allá está el bloque de mármol bonito. A mí me gustaba mucho, cuando yo era muchacho tenía la inclinación a leer mucho sobre Miguel Ángel. Me fascinaba, me fascina aún. Una de las cosas hermosas es que voy a cumplir mi sueño dentro de 1 mes y medio, gracias Señor, de ir a ver esas esculturas personalmente. Gloria a Dios. Ese sueño lo tengo desde chiquito y voy a estar allá. ¿Sí? Y hay unas esculturas que están en un lugar llamado la Academia de Florencia. Allá voy a estar. Gloria a Dios. Espero que sí, Señor. Y es en un corredor, hacia el fondo está el David de Miguel Ángel. Escultura preciosa. Pero a los lados están una serie de esculturas que son unos esclavos. Y todos están sin terminar. Son imágenes que parecen querer escapar del mármol, pero nunca lo lograron. O sea, nunca llegaron a ser lo que debían haber sido porque no los terminó de hacer Miguel Ángel. ¿Qué hace un escultor? El escultor tiene ahí y utiliza unos instrumentos. Sin esos instrumentos no van a ser sino un bloque de mármol. Uno son los cinceles. Ese tic, tic, el tic, tic, va sacando los pedazos. Para que el cincel saque el pedazo se necesita un martillo, pac, 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 para andarle sacando. Cuando necesito yo hacer una línea, utilizo una cosa que se llama el puntero. ¿Sí? Y para dejar todo bonito, lisito, se usan unos discos que tienen bordes de diamante, que tienen, ¿sí? Entonces eso va limpiando. Imagínense, si es mármol, tiene uno que dejarlo. Entonces, ¿cómo construye entonces Dios el carácter en mí? ¿Cuáles son los instrumentos del escultor en mí? ¿Sí? Yo creo que si una de estas esculturas, y a veces eso es lo que parece como si estuvieran tratando de salir dolorosamente esas imágenes de esos bloques de piedra. Entonces, el carácter de Cristo está tratando de surgir en mí. ¿Cómo sucede? Lo primero, ¿se acuerdan que mencionábamos la verdad de la palabra? Eso es lo primero. Entonces yo debo ser muy consciente de qué es lo que se necesita que yo haga con la palabra. Porque la palabra aquí, lo único es que se va a llenar de sudor. Eso no va a servir de nada. Eso no sirve de nada. Sí. Hermano, ¿dónde voy? Voy al culto, hermano. Sí, no. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Sí? Ojo, la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Para qué? Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Eso es importante. Entonces yo debo recibirla, ¿cierto? Para mí esto debe ser importante. Lo que está aquí adentro debe ser para mí más importante que el periódico, más importante que TikTok, más importante que Instagram, que Facebook, que el WhatsApp. Todo eso debe estar.
Para mí esto es lo más importante. Pero no solamente debe ser importante, porque si yo me quedo ahí, nada, yo tengo que leerla. Y yo no me imagino a un creyente, a un discípulo, corrijo, que no pase tiempo con la palabra. Está calculado que si yo leo 15 minutos de ella, al final de un año habré leído toda la Biblia. Solo 15 minutos. Es decir que si es media hora, pues para los que saben sumar, 2 veces al año me he leído la Biblia. ¿Cierto? Y algunos, no voy a decir para no avergonzar a nadie, pero hay algunos que tal vez llevan muchos años y no han terminado de leerla ni la primera vez. ¿Qué quiere decir? Que no leen ni 15 minutos de ella al día. Es leerla, pero no me quedo ahí, porque si no se vuelve simplemente como el Quijote o como, no sé, la Divina Comedia, ¿cierto? Sí. Sino que debo estudiarla. Debo mirar, por ejemplo, fíjense lo que surge cuando uno lee ahí, que no debo solamente andar con él, sino que estar arraigado y sobreedificado. Eso es lo que significa. ¿Qué significa esta palabra? Oiga, cuando Dios me dijo esto, ¿en qué contexto está? ¿Cómo era el tiempo? ¿Cómo era Mateo, que era un cobrador de impuestos? ¿Eran amados? ¿No eran amados? Todo eso. Eso hay que hacerlo. ¿Sí? Y aparte de eso, yo tengo que memorizarla. ¿Se acuerdan que les decía que a mí me hicieron eso? Los primeros 2 años de la palabra, los cursos eran llevar memorizados versículos de la palabra. ¿Sí? Y yo tenía una serie de asignaciones de versículos que tenía que memorizar, y los miércoles yo me acuerdo que me tocaba dar la lección. Sí, uy, eso uno llevaba todo el jueves uno estaba tranquilo. El viernes también, el sábado empezaba el estrés, el domingo en el culto ya estaba pensando ya casi es miércoles. El lunes y el martes uno decía, uy. Y el miércoles por la tarde estaba uno, me voy a repetir porque el miércoles en la noche le iban a pedir, pero yo le doy muchas gracias a que hicieron eso, porque yo me sé versículos de la palabra de memoria, ¿sí? Y esos son los que cuando me preguntan algo, esos son los que salen ahí, de una. Eso es lo que uno le sirve. Por eso la espada del Espíritu está, ya yo soy listo para salir con la espada, porque la entrené, ¿cierto? Y no solo eso, sino que hay algo más que hay que hacer, es reflexionar sobre la palabra. No solamente ese estudio que uno hace, ¿cierto? Sino reflexionar sobre ella. El Señor me está diciendo esto, ¿qué quiere decir para mi vida? ¿Qué quiere decir para la iglesia? ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Y ¿saben qué es lo más importante? Hasta ahora yo he dicho cosas que son importantes, pero ¿sabe qué es lo más importante? Aplicarla. O sea, ¿qué hago yo sabiendo todo lo que dice la palabra si no hago lo que ella dice? Pero ese es solo uno de los elementos, digamos que ese es el cincel. Ahora vamos a ver el martillo y ya van a entenderme por qué es el martillo. ¿Sí? ¿Ustedes alguna vez se han pegado un martillazo en un dedo? Ustedes ya saben lo que es el martillo. El martillo son las dificultades, las bien conocidas pruebas. Las pruebas son las que me van a dar el carácter. Estas no las queremos, no las recibimos bien, pero son necesarias y debe dársela la bienvenida. Dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo. Este era masoquista. ¿Sí o no? Sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Es que así es como piensa el mundo, ¿no? Como así que gozo cuando me vaya mal, cuando tenga dificultades, masoquista. No. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, es decir, que eso es parte del proceso, para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Para ser completo como Cristo, tengo que pasar por dificultades. ¿Ustedes qué se imaginan que fue el camino de la cruz? Suavecito. Si Cristo pasó dificultades, yo tengo que pasar dificultades. Ahora, la pregunta hoy, tal vez estés pasando por alguna prueba. Y tú dices, no sé por qué me vino esto, tal vez hay pecado en mi vida. Bueno, yo no sé si, pero lo más seguro es que Dios está trabajando en ti. Dios está haciendo algo en ti. Entonces, ¿qué dice aquí Santiago? Que salte de alegría, porque estoy en la prueba. Dije, pero yo no siento eso.
esto me está doliendo, sí, pero es como si yo tuviera un dolor de muela, ay, me duele la muela. No, pero es verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no estoy mirando el dolor de muela, estoy mirando lo que significa, lo que va a ser en mi vida. ¿Sí? Una mujer, esa señora se llamaba Madame Guyon, algo así, 1600 y pico. Ella era católica y empezó al reflexionar sobre la palabra, empezó a crecer en la devoción al Señor y empezó a enseñarlo en Francia, en París. Y a la iglesia de su tiempo, la iglesia establecida, no le gustó mucho y ella terminó en la cárcel por esto. Ella terminó nada más ni nada menos que en la Bastilla. La Bastilla era la prisión para los que iban, los que el rey quería tener allá guardados, es decir, como una cárcel de máxima seguridad. Eso era la Bastilla. Y esta mujer que era un amor de Dios, era una madre, como dicen literalmente, terminó allá. ¿Sí? Y para poder salir de allá le tocó firmar una cláusula que no iba a seguir difundiendo sus ideas en público. Entonces ella después pasó todos los demás días de su vida escribiendo una autobiografía y escribiendo cosas en privado para que se publicaran cuando ella muriera. Esa fue Madame Guyon. Entonces, ustedes verán cómo le fue a Madame Guyon. No, le fue muy bien, ¿cierto? Decía ella, es el fuego del sufrimiento el que hace brotar el oro del carácter de Dios. Nuevamente, es el fuego del sufrimiento el que hace brotar el oro del carácter de Dios. El carácter del cristiano, el carácter del discípulo, se forma en medio de la dificultad. Es como la mariposa saliendo del capullo, ¿cierto? Una de las cosas cuando uno dice que yo debo ser transformado es que la palabra es la misma que utilizamos para las mariposas en metamorfosis, ¿cierto? Metamorfos, ¿cierto? Esa palabra, transformados, quiere decir que hay un proceso de cambio. Y si nosotros nos ponemos a pensar en una fea oruga, porque son feitas las orugas. Yo no he visto la primera oruga bonita. ¡Ay, tan bonita la oruguita! No. Sí. Ahorita recordé la canción de las dos oruguitas, pero no estamos hablando de eso. Dos orugas, dice eso, pero yo estoy hablando de una oruga que se mete en un capullo. Cuando ella está lista para ser mariposa, tiene que romper el capullo. Y se esfuerza y pasan horas saliendo del capullo. Y uno dice, uy, pobre mariposa, venga, la ayudo. Y entonces ha habido el que ha cometido el error de abrir el capullo para que salga la mariposa. Pues resulta que esa que sale nunca va a volar. Porque ese esfuerzo de salir del capullo es necesario para que de alguna manera como que la sangre de la mariposa fluya por las alas y éstas se activen. Y así ella va a poder salir. Pasó dificultades para poder pasar de oruga a mariposa. Si yo no paso por las dificultades, ojo en este mundo hedonista, en este mundo epicureísta que quiere que todo sea placer y que todo sea chévere. ¿Cómo es que dicen? ¿Vivir sabroso? ¿Sí? Vivir sabroso. Estamos viviendo sabroso. No, si es que ¿quién dijo que la vida es sabrosa? No, la vida tiene dificultades. Es como un chicharrón. Dura, pero sabrosa. Sí. El carácter del cristiano se forma en medio de la dificultad. En medio de la dificultad. ¿Cierto? Entonces ahora viene otra que a nadie le gusta. Digamos que este es el puntero. ¿Cierto? El puntero. Nadie le gusta, pero es una realidad de la vida del creyente. Y es la tentación. Entonces ya vimos la palabra, la verdad de la palabra de Dios. Ya vimos las pruebas, ahora vamos a ver la tentación. Entonces dice, Señor, pero ¿por qué las tentaciones? ¿No sería mucho mejor si no le dieras oportunidad, que me blindaras, que me rodearas y evitaras que me vinieran las tentaciones de Satanás? Así podría caminar todo el tiempo en santidad. Pues Martín Lutero decía que las tentaciones habían sido sus maestros en divinidades. ¿Sí? Me explico, ¿no? Estudio de divinidades, ese estudio especial de teología, que en Dios y todo eso. Y él decía que su maestro habían sido las tentaciones. ¿Sí?
Y el ejemplo aquí es Job. Job estaba de alguna manera rodeado por Dios y había prosperado muy bien, pero le faltaba algo. Algo veía Dios en el carácter de Job que le faltaba. ¿Y qué hizo? Permitió que le llegaran muchas cosas, que Satanás lo tocara. ¿Cierto? Y a nosotros nos va a tocar Satanás. ¿Por qué? Porque la tentación es la oportunidad de ejercer mi capacidad de decisión. O sea, que nadie diga que Dios lo metió en tentación y que Dios me hizo pecar. No. Yo, dice en la palabra, soy el que me meto en el pecado. Cuando al enfrentar la tentación y enfrentando dos vías, hago lo correcto o hago lo incorrecto, me meto por lo incorrecto. Si yo hago lo correcto, desarrollo más el carácter de Cristo. Si hago lo incorrecto, pues obviamente lo contrario. Entonces la tentación tiene ese valor. Se me plantean dos caminos, uno correcto que hace crecer mi carácter y uno incorrecto, pero tampoco ahí debo las de perder porque se acuerdan que Dios va a desarrollar el carácter en mí. Ojo, no estoy diciendo que se metan en las tentaciones, no. Sino que si tenemos ese problema, dice que abogado tenemos en Cristo. Es decir, podemos volver, pero ahora sí tenemos que tomar el camino correcto, ¿cierto? ¿Se acuerdan donde le dije que la batalla se gana o se pierde en la mente? Entonces, ¿qué hago yo ante la tentación? Lo que yo tengo que hacer ante la tentación es rechazarla y moverme hacia lo que es bueno. Dice Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en esto piensen. Ya tenemos esos tres elementos y nos falta otro muy importante. Y es el tiempo. El tiempo no es automático. ¿Se acuerdan lo que decíamos ahorita de las mariposas? ¿Cierto? No hay atajos y los atajos son peligrosos. Yo tengo que vivir el proceso. Cuando la primera vez hice Vida con Propósito fue en el año 2004. Y cuando revisé ese capítulo, le hice una anotación y yo lo encontré ahorita. Y miren lo que yo anoté en esa ocasión. Le dije al Señor, gracias porque me enseñaste esta verdad. Y es la única anotación que yo tengo en mi puño de letra en todo el libro. ¿Sí? Y lo subrayé todo y y le decía, pero una nota completa es el único, es el tiempo. Porque eso es importante. ¿Por qué Dios no nos salva y nos lleva de una vez a la eternidad? Porque el tiempo es el factor clave para que yo desarrolle el carácter de Cristo a través de la palabra, las pruebas, las tentaciones. Ojo con querer madurar biches. No seamos como aquel que oraba, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No podemos ser así. Nosotros tenemos que ir poco a poco desarrollando el carácter de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero que todo somos muy lentos para aprender. Segundo, hay mucho que aprender. Tercero, somos resistentes al cambio. Cuarto, el cambio es doloroso y nos da miedo. Nos da miedo. Muchas veces no damos el paso es porque nos da miedo. Y porque adquirir un hábito requiere tiempo. Entonces, por eso el tiempo es necesario. Tenemos ya todos esos elementos. Vamos a concluir ya. Vamos a concluir. No se me afanen. Enséñame cuándo va a terminar este señor. Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. El profeta se estaba quejando porque los caldeos prosperaban y la nación de Israel estaba sometida. Y el profeta le decía al Señor, mira hasta cuándo todas estas situaciones, mira Señor. Y el Señor le responde. Entonces el Señor me respondió diciendo, Habacuc 2, versículos 2 y 3. Entonces el Señor me respondió diciendo, escribe la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarda en cumplirse, al final ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo,
pues sin duda vendrá y no tardará. Llegará a su tiempo. El Señor empezó en ti, Él lo va a terminar. Movámonos con seguridad hacia la dirección que Él nos está determinando, porque el carácter de Cristo se desarrollará en nuestras vidas. Él lo prometió. Ahora, ¿cuál es la visión que está diciendo aquí el profeta? Hay una visión que debe ser lo que nos debe mover y por la razón por la que desarrollamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. No es simplemente, para que nos veamos tan santitos, cómo se ven de bonitos los hermanos. Y se ven muy bonitos, créanme, se ven bonitos. Eso es verdad. Yo que iba a la iglesia y cuando la veo así llena, yo digo, qué bonito, pero no es simplemente por un mero goce estético que estamos aquí, no es así, es porque, y está en el mismo capítulo 2, es un versículo que parece perdido en un profeta menor, pero que es central en la vida de todo discípulo del Señor, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y esa es la razón de todo este cuento, de que tengamos una vida con propósito. No es que lleguemos al cielo y nos digan, bien, buen siervo fiel, que eso va a suceder. No, sino que la tierra tiene que ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. No, ya la gloria de Dios llena la tierra, ya la llena. Pero el conocimiento, no. Eso es algo que le corresponde a su iglesia, a los redimidos por la sangre del Cordero. Llevar ese conocimiento para que, como las aguas cubren el mar, la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y mi pregunta ¿es ese tu sueño? ¿Es tu sueño? ¿Es nuestro sueño? Como iglesia vivimos por el sueño de Dios. ¿Sí? Ese proyecto maravilloso del Eterno. Y hoy quiero hacer una invitación. No sé si hay alguno que quiera entrar dentro de ese maravilloso proyecto. Dice, yo sí quiero ser como Cristo. He sentido ese llamado. ¿Vienen por primera vez? Listo. ¿No les da miedo venir? Venga acá. Gloria a Dios. Como ustedes se dieron cuenta, la vida en Cristo es una aventura. Risky, dirían los gringos. ¿Qué es? Riesgosa. Pero tiene garantías. ¿Saben cuál es la garantía? Que Dios mismo empeñó su palabra en que lo que empezó en nosotros lo va a terminar. Entonces yo voy a la fija. Eso es como dicen un gana-gana, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que ustedes van a entrar. ¿El nombre de ustedes cuál es? Perdón. José y Lorena. José y Lorena. Ustedes van a hacer un compromiso con Cristo. ¿Quieren hacerlo? Primero les voy a preguntar. Si quieren, listo. Con ese Cristo que acabamos de predicar, ese que a veces lo mete a uno, que lo mete en esa. Amén. Bueno, muy bien. Quiero hacer una oración por ustedes hoy y después los voy a dejar con los jóvenes de consolidación, que ellos quieren explicarle otras cosas hermosas y cómo seguir caminando en este camino de ser como Cristo. Amado Señor, yo quiero colocar a mis hermanos hoy contigo. Gracias por toda la maravilla que tú estás haciendo en nuestras vidas y por lo que yo sé que tú vas a hacer en ellos. Hoy ellos asisten aquí a nuestra congregación por primera vez. No sé cuál ha sido su caminar, su trasegar contigo con anterioridad, pero sí sé una cosa, y es que tú tienes un plan para ellos, un plan maravilloso, un plan eterno, en el cual tu gloria se manifestará, será conocida a través de ellos.